hacer se trata de copyleft, las licencias abiertas, más bien públicas, Creative Commons y otras licencias públicas generales. Antes de nada, en primer lugar, lo que quiero aclarar es que en el contexto de esta presentación voy a utilizar el término copyright en el sentido de propiedad intelectual de derechos de autor, de una manera como si fueran sinónimos, aunque en realidad no lo son. Es decir, lo que engloba el copyright, el derecho de copia anglosajón, incluye también la propiedad industrial, mientras que los derechos de autor españoles se refieren a la propiedad intelectual, la propiedad industrial va por otro lado, y sobre todo se centra más en los derechos de autor, en los derechos morales, tanto los derechos morales como los patrimoniales. Sin embargo, el copyright y por ende el copyleft se centran, se basan también en los derechos de autor morales, lo reconocen, pero se centran sobre todo en los aspectos más pragmáticos y más comerciales de los derechos de autor. En España, estos derechos de autor es una manera de reconocimiento y compensación a las personas que intervienen en los procesos de creación, y básicamente en España está recogido en el texto, en el Real Decreto 1/1996, en el que en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y luego que fue modificado el año pasado, en noviembre, por la Ley 21/2014. En esta Ley de Propiedad Intelectual básicamente se reconocen tanto los derechos morales de los autores como los derechos patrimoniales. Los derechos morales, ese reconocimiento, son 4 básicamente, que es el reconocimiento de la autoría de una obra, el respeto a la integridad de la obra, el derecho a modificarlo, salvaguardando también los derechos generados a terceros, y el derecho a retirar la obra del mercado. Y los derechos patrimoniales son básicamente también otros 4, que son el derecho de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública y el de transformación. El copyright, o el derecho de copia, nace en principio en un contexto analógico, es decir, con la invención de la imprenta, y es un momento en el que por primera vez, y gracias a este invento, se puede reproducir de forma masiva pues todas las obras de creación. El copyright es un conjunto de normas jurídicas, o los derechos de autor, la propiedad intelectual. Se trata de un conjunto de normas y principios jurídicos que afirman y regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el mero hecho de haber creado una obra. Es por tanto un concepto genérico que se materializa en las diferentes leyes que todos los países tienen sobre propiedad intelectual. Ampara todas las obras de creación por defecto, es decir, cualquier obra que haya sido creada por el mero hecho de haber sido creada está amparada por los derechos de autor. Se reconoce tanto los derechos morales, la autoría, como los derechos patrimoniales, en el caso de que los generaran. Y lo que hace es reservar todos esos derechos, tanto los morales, los 4 morales, como los 4 básicos patrimoniales. Es un tipo de licencia, es un derecho restrictivo, es decir, todos esos derechos están reservados, pertenecen al autor o a los titulares de los derechos, que también pueden ser no solamente los autores, sino también los productores, distribuidores, editores, etc. Por su parte, el copyleft, habéis visto que en el copyright están todos los derechos reservados. Aquí en el copyleft lo que dice es que todos los derechos han sido revocados. Es decir, es el lema original. Y lo que viene a decir es que el autor, el titular de los derechos de autor, se reserva para sí los derechos morales, pero puede ceder los patrimoniales. Los derechos morales son intransferibles, mientras que los patrimoniales se pueden transferir y son los que se pueden ceder. Todas las obras que están creadas bajo copyleft están protegidas también por las leyes de protección intelectual, es decir, el copyright y copyleft no se contraponen, no es una oposición frontal entre uno y otro,
sino que el copyleft se basa también en el copyright, en el sentido de que la existencia de unos derechos y la existencia de esos derechos, el copyleft no tiene sentido porque no podría acceder a esos derechos transferibles. De lo que se trata es de que el autor o el creador permite ciertos usos de su obra más allá de lo que definen las leyes. Es decir, si bien los derechos de autor son irrevocables, intransferibles, perdurables en el tiempo, los derechos patrimoniales, esos son los que se pueden ceder. Es decir, muchos de los autores, cualquier escritor cede los derechos patrimoniales, los cede al editor y es el editor el que hace uso de ellos. Bueno, pues esto, en vez de cederlo a una empresa, a una sociedad o a un particular con carácter privativo, cede el uso de manera comunitaria o lo cede al ámbito del dominio público. La manera de hacerlo es incorporar una serie de licencias, entre ellas las más importantes son por su tamaño, por la cantidad de licencias que existen, sería Creative Commons, otras serían, también importante sería la GPL de GNU, que es la licencia pública general, también la licencia pública de documentación de GNU, el Color Juris, que está centrado, es más aplicable al ámbito hispanoamericano, aire incondicional, el aire incondicional que está aplicado al derecho español, arte libre y el Mozilla Public License, que es, bueno, pues es también bastante común por lo conocida que es. El copyleft se nutre en principio de tres corrientes. En primer lugar, el movimiento del software libre, que vamos aquí, como no tenemos tampoco mucho tiempo, no me puedo extender en los orígenes, en las motivaciones filosóficas, en las corrientes de pensamiento, pero bueno, surge en 1984 con Richard Stallman, que propugnaba el movimiento de software libre para poder permitir la difusión de programas que habitualmente en esa época se hacían propietarios las grandes empresas, de manera que había incluso compraban patentes que podían hacerles competencia, de manera que restringían la posibilidad del desarrollo del conocimiento, el desarrollo en este caso concreto de programas. Una cosa que ahora podéis sacar en conclusión es que mientras que el copyright provenía del mundo analógico, por así decirlo, de la reproducción física de copias, el copyleft surge en un contexto digital, es decir, en el que no solamente se puede reproducir masivamente cualquier tipo de obra, sino que además se puede transmitir de forma inmediata en cualquier parte del mundo y de una manera viral, es decir, una vez que das al clic, esa obra, ese archivo, esa película, esa canción, puede ser accesible desde cualquier parte del mundo. Bueno, otro movimiento del que se nutre es el de la Iniciativa para el Código Abierto, que surge en 1998 y que es un movimiento primo hermano del anterior. El software libre, el movimiento de software libre se basa en cuatro libertades, pero sobre todo lo que hace es conferir al usuario la libertad de uso, de modificación, de adaptación a sus propias necesidades, de distribución, etc. De obra libre, de software libre, fundamentalmente, pero libre en el sentido de que nosotros los usuarios tienen la libertad para hacer eso, no en el sentido de gratuito. Sin embargo, de la Iniciativa para el Código Abierto sí que pretende ir más allá e intentar que el código abierto sea gratuito. Por último, el tercer gran cauce, la tercera corriente, sería la cultura libre, el movimiento de cultura libre de Lawrence Lessig, que da lugar a Creative Commons. Surge en el año 2002, en el contexto de las leyes de copyright norteamericanas, pero enseguida quería que fuese internacional, y ya en el 2003 se crea el proyecto eCommons, International Commons, en el que participan también entidades de Brasil, de Finlandia y de Japón. Y luego en el 2004
ya entra a formar parte España y un grupo en España en la Universidad de Barcelona, que es el representante de Creative Commons en España. Justo también, prácticamente a la vez que Creative Commons, sale también otra iniciativa, que es la iniciativa de acceso abierto, de la Open Access Initiative, que se centra sobre todo en el ámbito similar prácticamente a la cultura libre de Lawrence Lessig, pero que se centra sobre todo en el mundo académico institucional. Es decir, lo que pretenden es son corrientes de pensamiento que consideran el conocimiento como un bien común, que debe beneficiar a todos y que no debe ser privativo, no debe ser exclusivo de las empresas, y que permite la creación colaborativa, la participativa, comunitaria, etcétera, permite el desarrollo y el avance intelectual, científico, académico, etcétera, y eso redunda en beneficio de la sociedad. El movimiento del Open Access, mientras que este de Creative Commons es generalista, Open Access se basa fundamentalmente en el mundo académico e institucional, como he dicho. Y lo que pretende es permitir el acceso sin restricciones, ni siquiera económicas, al conocimiento académico, científico, etcétera, que tanto las academias, las universidades y los estados pueden poner a disposición de los ciudadanos. En cuanto a las licencias que existen, bueno, pues aquí veis unas cuantas. Una licencia, bueno, pues es un contrato entre un licenciante, que es el autor, el titular de los derechos, y el licenciatario, que es el usuario, y en esta licencia se ponen de manifiesto un conjunto de condiciones bajo las cuales el autor permite que su obra sea utilizada. En principio, básicamente siempre, todas las obras se reservan el reconocimiento de la autoría. Aunque se habla en general de licencias públicas, libres o abiertas, en realidad de lo que deberíamos hablar más propiamente de licencias públicas y contenidos libres o abiertos. Las licencias públicas hacen referencia a que lo puede utilizar cualquiera de manera libre y gratuita, en contraposición a la licencia privativa, y el contenido es libre porque permite el uso, la distribución, la transformación, es decir, todos los derechos patrimoniales, mientras que los libres lo permite sin restricciones, mientras que los contenidos abiertos ya no siempre tienen por qué permitir la transformación de la obra. Es decir, puede estar abierto el código, puede ser accesible, puede ser utilizable para citas, puede ser reproducible, etcétera, pero no siempre se puede transformar o no siempre se puede distribuir de manera libre. Empezamos entonces con el sistema de licencias de Creative Commons, que en principio el proyecto como ya os he dicho antes, nace en 2002 y es la iniciativa de Creative Commons más importante y que más relevancia ha tenido y más repercusión. El principal objetivo es crear una serie de textos legales que permitan a los autores definir las condiciones en que ceden los derechos patrimoniales y la manera como se distribuyen las creaciones. El lema del proyecto es, frente a todos los derechos reservados, es algunos derechos reservados. Es decir, hay una parte que es intransferible, perdurable en el tiempo, que son los derechos morales, y los derechos patrimoniales sobre los que tiene la potestad puede cederlos todos o algunos, o simplemente algunos. Esta es la clave precisamente de este movimiento. En principio nació con 11 licencias, bueno, en 2003 se internacionaliza, como os dije antes, con instituciones de Brasil, de Japón, y el resultado de la aplicación del sistema de licencias de Creative Commons es un acceso más amplio al conocimiento y la cultura. El uso de las licencias es gratuito
y no hay que registrar la obra, que esta es otra de... En general, las obras, cualquier obra de creación, no es necesaria su registro, aunque es conveniente, no es necesario su registro para la imputación de los derechos morales, para la autoría, etc. Es decir, basta con demostrar que el autor es el autor de la obra. En principio, pues es lógico que si alguien escribe un libro, crea una película, una canción, etc., lo registre en el registro de la propiedad intelectual. Pero hay otras maneras de atribuirse y de demostrar la autoría de la obra. Aquí veis el crecimiento exponencial de las licencias Creative Commons, como desde 2006 hasta el 2014 se ha multiplicado, en principio a los 4 años se multiplicó por 8 y en 2014 se ha multiplicado por 18 con respecto al año 2006. El sistema de licencias Creative Commons se basa en cuatro elementos fundamentales. Uno es la atribución, el reconocimiento de la autoría. Otro es el permiso o no de la explotación comercial de las obras, de la obra protegida por una licencia Creative Commons o de sus derivados. Otra es la posibilidad, el permiso o no de transformarlo, de crear obras derivadas. Y por último, la exigencia de compartir la obra que haya derivada de la obra licenciada, compartirlo de la misma manera. Es decir, que si no queremos, si alguien crea una obra con una licencia en el que solamente se reconoce la autoría, exige el reconocimiento de la autoría y exige que se comparta de la misma manera, todas las obras derivadas deben tener ese mismo carácter. Es decir, que se reconozca la autoría, que eso va a ser siempre, pero que se comparte igual, es decir, que solamente haya ese reconocimiento de autoría. Con estos 4 elementos se crean los 6 tipos de licencia Creative Commons. Uno es el simple reconocimiento, que es el más sencillo. El siguiente es el reconocimiento de la autoría de la obra y se permite la generación de obras derivadas pero que no tengan ánimo de lucro. Y luego la tercera sería el reconocimiento de la autoría, que no se permite la finalidad comercial y las obras derivadas, la distribución se debe hacer con una licencia igual a la de la obra original. La cuarta sería el reconocimiento, no comercial, sino obra derivada. Otro reconocimiento compartir igual y por último reconocimiento sin obra derivada. Son las combinaciones de los 4 elementos que veíamos al principio. Para obtener las licencias podéis entrar en la página esta de Creative Commons y entonces podéis dar de alta una obra o licenciar una obra que vosotros queráis. En principio desaparecen una página con 4 apartados, en los que la primera sería las características de la licencia y dependiendo de qué elemento elijáis, podéis hacer la prueba si queréis, podéis ir cambiando. Dependiendo de qué elementos incorporéis, pues así va cambiando el tipo de licencia, los iconos que aparecerían aquí en la licencia seleccionada e indica si la obra es una obra de cultura libre, en el que pone un sello como una especie de certificado en verde, o por el contrario es una obra que sí que es copyleft, es decir, sí que es una licencia Creative Commons, pero no es de cultura libre, es decir, que no se puede distribuir libremente, no se pueden hacer usos comerciales, etc. En la parte de abajo, las otras 2 casillas que tenéis sería una especie como de registro donde podréis dar de alta vuestra obra. Ahí podéis meter, si queréis, un título cualquiera. Podéis ir rellenando los campos si queréis. Y al final de todo lo que hace es generar en el lado derecho
un código en lenguaje HTML. Si pincháis, en el caso de que al final de todo pincháis en el enlace que genera en la parte de la derecha, en la casilla de abajo de la derecha, os mandaría primero al resumen, que son tres capas, tres niveles de la licencia que genera, una especie de resumen, en el que, bueno, que es comprensible para cualquier ser humano normal. Luego genera también la licencia, que eso ya es menos comprensible, es un poco más complicado de entender. Y por último el código, que es comprensible para máquinas. Es decir, gracias a este código pues podemos incorporar, lo incorporamos a nuestra página, a nuestra obra, etc. Y puede ser reconocido o leído por buscadores, por ejemplo. El código que genera, bueno, pues un ejemplo que había puesto es la sabiduría en la obra de Emilio Lledó, la dirección, el autor, etcétera, etcétera, y las condiciones en las que se genera. ¿Para qué sirve el código? Pues sirve, por ejemplo, si vais a Google, en la parte de abajo a la derecha, en configuración, y vais a la búsqueda avanzada, podéis elegir la opción del tipo de licencias, de buscar materiales, obras, creaciones, según el tipo de licencia de Creative Commons. En principio, filtrar por licencia, que se pueda utilizar o compartir libremente, que se pueda utilizar o compartir libremente incluso con fines comerciales, es decir, todo lo relacionado con las seis licencias de Creative Commons que hemos visto. Por último, también Creative Commons tiene una página en la que se puede buscar por tipos de recursos. Aquí se ve, por ejemplo, Europeana, para buscar imágenes y contenidos digitales, Flickr también para imágenes, Google Maps, Jamendo, etc. Y si queréis, tenéis en la dirección esta una serie de enlaces que te lleva a buscar materiales licenciados con licencias Creative Commons. Y bueno, aquí también tenéis aplicaciones prácticas, pues tenéis estas la cantidad de documentos, de millones en muchos casos, de libres o licenciados con licencias Creative Commons, como por ejemplo pues, 34 millones de artículos en Wikipedia, 307 millones de fotos. Estos son datos de noviembre de 2014. Hay vídeos, documentos, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las licencias, bueno, pues se pueden aplicar a todo tipo de documentos, es decir, no solamente textos, ni software, sino a todo tipo de imágenes, de cine, bueno, pues todo tipo de materiales que se os ocurran. El principal usuario de las licencias hasta ahora pueden ser los creadores de blogs o los fotógrafos que suben sus fotos a Flickr, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente son creadores individuales, sino que también hay pues en el mundo cultural, por ejemplo, editoriales como Acuarela o Acuarela Libros, o traficantes de sueños que crean materiales, que crean libros, que hacen creaciones con licencias Creative Commons. También hay música, hay páginas de, pues, por ejemplo, la Mundialnet o Free Music Archive, Stormy Monday, SoundCloud, etcétera, que son ahí vamos a encontrar canciones, música licenciada bajo Creative Commons. Festivales del cine, como el de Barcelona, o el de Madrid, que ha habido hace poco, en mayo, de Festival de Cine Creative Commons en Madrid, o en Barcelona, en Huesca. Y luego también hay centros de arte como la Fundación Tapies de Barcelona o el ACLQ de San Sebastián, también son instituciones que generan materiales en sus creaciones bajo Creative Commons. Aparte de esto también encontramos en las instituciones académicas, pues cada vez más las universidades están publicando sus propios contenidos bajo este tipo de licencias.
Todo esto obviamente permite el mayor intercambio de conocimiento, el mayor intercambio y flujo de ideas y por lo tanto genera el mayor desarrollo de conocimientos científicos en el ámbito de la universidad, etc. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la presentación. Si tenéis alguna pregunta, soy todo oídos. Os he dejado sin palabras. Bueno, luego al final de los desayunos colgaremos los contenidos en la página. De ahí podéis descargar. Al final también incorporaré una serie de enlaces por si queréis profundizar más en los contenidos sobre Creative Commons, el movimiento software libre, etcétera, etcétera. Todo esto, el Open Access, el Open Source, un pequeño glosario sobre términos, y podréis hacer uso de descargarlo libremente. Lo pondré con una licencia copyleft de estas Creative Commons para que se me reconozca la autoría. Y hasta aquí.